Sean todos ustedes bienvenidos, público de Biomegen, a nuestro episodio número 3, El Imperio Bacteriano contraataca. Muy bien, comencemos. En este episodio abordaremos los mecanismos bioquímicos que son expresados por los genes de resistencia para neutralizar el efecto de los antibióticos. Muy bien, para comenzar, sería muy importante hacer una definición precisa de lo que es un antibiótico. Como pueden ver, es una sustancia natural que es producida por hongos y bacterias del suelo y que es bioactiva contra otras bacterias, sobre todo a bajas concentraciones. Otro aspecto que también es deseable es que presente muy pocos efectos secundarios para las células humanas o las células de animales de importancia médico-veterinaria. También es cierto que los antibióticos se pueden sintetizar a partir de una química sintética parcial. Esto quiere decir que ya teniendo una estructura que se llama cabeza activa, que ya presenta actividad biológica, se le puede agregar algunos grupos químicos para tratarla de hacer más o menos afín a ciertos blancos terapéuticos y por lo tanto entonces pues estamos llevando a cabo una síntesis parcial. En otro caso, también podríamos hacer una síntesis completa, de nuevo, a través de procesos, por ejemplo, como la química combinatoria, que es algo que se busca sobre todo recientemente con las nuevas herramientas de las ciencias ómicas. Sin embargo, la mayor parte de los antibióticos, pues son principalmente obtenidas de bacterias del suelo y así las utilizamos. También aquí es importante señalar que hay dos aspectos diferentes. Un antibiótico puede ser un bactericida, como su nombre lo indica, lo que hace el compuesto es matar a la bacteria. O bien puede ser un bacteriostático. Lo que hacen los bacteriostáticos por lo general es retrasar, alentar, dificultar la reproducción bacteriana. Como las bacterias son máquinas de replicación y de división celular, si las detenemos un poco, corren riesgo su vida y el sistema inmune puede tomarse el tiempo necesario para identificarlas y eliminarlas del organismo. Ahora veamos en esta diapositiva cuál es el mecanismo de acción de los antibióticos. Como todo fármaco, los antibióticos tienen un blanco molecular, que es alguna enzima o proteína que controla un proceso importante en la célula diana. En este caso, la célula, por supuesto, pues es la bacteria. Ahora, como pueden ver en el esquema, tenemos una familia muy amplia, una variedad de químicas muy complicada, muy abundante, que tienen efecto antibiótico. Sin embargo, en general, la mayor parte de los antibióticos lo que hace es interrumpir el flujo de información genética que va del ADN a la proteína. En términos generales, podemos decir que cualquier compuesto que sea capaz de medio inhibir la síntesis de proteínas de una célula la va a deteriorar y le va a causar la muerte de manera importante. De esta manera, por ejemplo, tenemos las quinolonas que lo que hacen es interferir una enzima que se llama ADN ligasa que está involucrada en la replicación del ADN. O tenemos algunos otros compuestos, por ejemplo, la rifampicina, que es muy importante como un antibiótico de primera elección contra Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria que causa la tuberculosis, que directamente interaccionan con la enzima RNA polimerasa, que es la encargada de producir los mensajeros. También, por supuesto, tenemos compuestos, y son bastante abundantes, como la eritromicina o la tetraciclina, que lo que hacen es interaccionar con los ribosomas, inhibiéndolos y entonces evitando directamente la síntesis de proteínas. Unos lo hacen con la subunidad mayor del ribosoma, que es la 50S, mientras que otros, como la tetraciclina, lo hacen con la subunidad menor. Evidentemente también hay una serie de procesos metabólicos importantes que pueden ser inhibidos, como por ejemplo la producción de tetrahidrofolato, que juega un papel muy importante para la síntesis de vitaminas que sirven como
cofactores y coenzimas para el metabolismo primario de la bacteria. Sin embargo, otro conjunto amplio de antibióticos que presenta un índice terapéutico sumamente adecuado son aquellos que van a inhibir a las enzimas que participan en la síntesis o en la reparación de la pared celular bacteriana. Como las células de los animales no contienen pared celular, solamente la contienen los hongos, pero los hongos tienen una pared celular de quitina y la bacteria la tiene de péptidoglucano. Cualquier compuesto de estos, como por ejemplo la penicilina, las cefalosporinas o los carbriopénicos, son excelentes sustancias que lo que van a hacer es inhibir la reparación de la pared celular de las bacterias. Una bacteria que no tenga bien estructurada bioquímicamente su pared celular puede explotar fácilmente mediante cambios en la presión osmótica. Ahora, en esta tabla podemos ver la principal clase de antibióticos, sus blancos y los mecanismos de resistencia. Este tipo de tablas son tablas que a mí en general no me gusta presentar porque son como de mal gusto, mucha información y apenas se ven. Déjenme condensar en 2 ejemplos lo que tenemos que poner atención. Tenemos que poner atención primero en la familia de los antibióticos, por ejemplo, los antibióticos beta-lactámicos, los mecanismos de acción, por ejemplo, los aminoglucósidos lo que hacen es interaccionar con la subunidad ribosomal inhibiendo la síntesis de proteínas, mientras que los beta-lactámicos lo que hacen es inhibir unas proteínas que se llaman PBPs, que son fundamentales para la reparación y síntesis adecuada de la pared celular de las bacterias. Ahora, los genes de resistencia que ya hemos hablado en capítulos anteriores van a codificar una serie de enzimas o proteínas que van a ser capaces de neutralizar bioquímicamente la acción de los antibióticos. Por ejemplo, en este caso, algunos genes de resistencia codifican para enzimas que modifican directamente el antibiótico y lo neutralizan, o bien uno que es muy importante, muy abundante en la naturaleza, es la producción de enzimas como las beta-lactamasas que hidrolizan directamente los antibióticos beta-lactámicos. Ahora, nada más para recordar e integrar, es muy importante señalar que los genes de resistencia están presentes en unidades de información que son bioquímicamente estables, como lo son los plásmidos o como lo es el cromosoma bacteriano. Una vez que están integrados ahí y que ya son bioquímicamente estables y se evita su degradación por factores del medio ambiente, estos genes son información y la información no tiene ninguna relevancia si no se expresa. Entonces, como pueden ver, por lo general un plásmido contiene múltiples genes, lo cual nos señala que el fenómeno que es relevante desde el punto de vista clínico es la multiresistencia. Esta información se tiene que expresar en proteínas. Estas proteínas pueden ser enzimas o bien pueden ser proteínas de transporte que están involucradas directamente en la eliminación del antibiótico. Por lo tanto, el fenotipo de resistencia únicamente se expresa cuando tenemos la expresión de estos genes y la participación directamente en un mecanismo bioquímico mediado por una proteína. Muy bien, todos estos mecanismos de resistencia a los antibióticos han cobrado una relevancia sumamente importante en los últimos años, ya que en la medida que los podamos conocer, los podamos clasificar, podamos entender la base estructural de las proteínas y las enzimas que están participando en pues nos va a servir para elaborar estrategias que hagan que los antibióticos puedan durarnos más tiempo, con un tiempo de vida útil más largo, o bien incluso tratar de elaborar algunos fármacos suplementarios que se pueden agregar de manera sinérgica para inhibir los mecanismos de inhibición de los antibióticos. Y entonces de esta manera podríamos prolongar el efecto mismo del antibiótico. Ahora pongamos
énfasis, primero que nada, en los mecanismos de resistencia que están operando en el citoplasma de la bacteria. Evidentemente, esta es la bacteria, aquí está la pared celular y este sería el citoplasma bacteriano y este es el medio ambiente, ¿no? Uno de los mecanismos más frecuentes en la naturaleza es la protección del blanco. Recuerden que todo fármaco tiene un blanco molecular. El blanco molecular del antibiótico es una proteína, por ejemplo, o puede ser un ácido nucleico o alguna molécula importante dentro de la bacteria y este puede ser protegido. No puede ser protegido ya sea directamente por otra proteína o por alguna molécula. De tal manera que el fármaco ya no puede interaccionar con su blanco. El otro que es uno que es utilizado muy frecuentemente en la naturaleza y representa también un elemento en la clínica muy importante es la inactivación bioquímica del antibiótico. Es decir, una enzima puede degradar al antibiótico o le puede agregar una etiqueta bioquímica para inactivarlo. El tercero que juega un papel también muy importante, pues es la modificación del sitio en donde el antibiótico va a interaccionar con su blanco. Si este blanco, por ejemplo, es una proteína, pues algunos cambios incluso de un simple residuo o cadena lateral de un aminoácido disminuye la afinidad del antibiótico por el blanco y por lo tanto deja de tener efecto el antibiótico. El último, el quinto, que también es uno muy socorrido, se llama desviación metabólica o bypass del target. Por ejemplo, si el antibiótico tiene afinidad por una enzima que procesa una transformación importante en el metabolismo de la bacteria, en donde el sustrato A se convierte en el producto B, y esto es inhibido por el antibiótico y por lo tanto no se da la producción de B y esto lleva a la muerte de la bacteria, lo que puede ocurrir sin ningún problema, pues un gen de resistencia puede codificar para una nueva proteína que brinque y desvíe la vía metabólica. Incluso se ha visto la participación de varias enzimas que hacen desviaciones bastante intrincadas de la vía metabólica porque porque este paso de la vía metabólica está inhibido. Ahora, a estos 5 mecanismos que operan en el citoplasma, por lo general están complementados con una acción sinérgica de otros dos que operan también a la vez, que es la expulsión del antibiótico a través de bombas de flujo, y son bombas porque son mediadas por energía química que saca el antibiótico, ya que el antibiótico por lo general está muy concentrado en el medio externo y por lo tanto este transporte requiere un insumo de energía libre importante. El otro, que es la forma en la cual el antibiótico entra, lo hace a través de difusión libre, a través de una especie de canales iónicos muy frecuentes en todas las bacterias que reciben el nombre de porinas. Por ejemplo, si alguno de estos mecanismos manda mecanismos sensoriales por medio de mecanismos de dos componentes que son muy frecuentes en las bacterias que terminan regulando la expresión de genes. Puede venir un apagado del gen, esto se conoce en bioquímica como un fenómeno de regulación a la baja o en inglés down regulation. ¿Qué quiere decir esto? Que al apagarse el gen, pues la cantidad de proteínas en la membrana de porinas disminuye. Si no hay suficientes porinas, pues entonces hay una disminución de la entrada del antibiótico y no puede tener efecto. Ahora pongamos un poco el foco en los sistemas de transporte. Hay dos sistemas de transporte que han sido recientemente caracterizados. Uno que recibe el nombre de RND, que es un sistema de flujo, es decir, es un sistema que expulsa los antibióticos, como lo mencionaba anteriormente, está mediado por una fuente de energía libre, ya que el antibiótico se está moviendo en contra de su gradiente químico de concentración. La fuente de energía que utiliza este sistema es la bomba, es el gradiente electroquímico de protones. Vean cómo la proteína es un ensamble translocador muy grande que involucra parte de la membrana interna, el espacio periplásmico y la membrana externa. De tal manera que una vez que entra el antibiótico a esta zona, que lo ven aquí, la proteína tiene un cambio de conformación. Este cambio de conformación es mediado por un consumo de energía libre, que son los protones,
lo cual lleva al antibiótico a un canal de salida y esto permite que el antibiótico pase a esta zona y por lo tanto termine siendo expulsado al medio extracelular, ¿no? El conocimiento a detalle de esta estructura puede generar algunos tipos de bloqueadores que permiten entonces neutralizar el efecto de estos sistemas. El segundo sistema de transporte que vamos a describir es uno que es muy interesante desde el punto de vista biomédico. Miren, hay una amplia familia de transportadores que se conocen como transportadores ABC y estos son bombas que requieren o utilizan como fuente de energía libre directamente la hidrólisis de ATP. Si se utiliza directamente la hidrólisis de ATP, pues es una bomba, ¿no? La parte importante de los transportadores ABC, que en este caso se representa uno que está presente en E. coli, es que están presentes prácticamente en toda la biosfera. Están presentes en hongos, en plantas y en animales y en una amplia familia también de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. En el genoma humano se han identificado más de 40 genes relacionados con transportadores ABC que curiosamente están involucrados en la resistencia contra agentes anticancerígenos. De ahí la importancia del conocimiento estructural de esta amplísima familia de proteínas que está involucrada en una resistencia bastante amplia a una gama sorprendente de fármacos y medicamentos. Muy bien, comencemos entonces primero en revisar los mecanismos de protección del blanco farmacéutico. En rojo vemos la proteína target inhibida por el antibiótico y en verde libre. En este primer mecanismo lo que ocurre es que un grupo químico o una proteína directamente protege el sitio de unión del antibiótico y por un desplazamiento estérico, entonces el antibiótico deja de tener efecto. Cuando se retira la protección a la proteína, la enzima vuelve a tener actividad. Otro mecanismo muy utilizado en la naturaleza es a través de los cambios de conformación. Estos cambios de conformación, los bioquímicos lo conocemos como transiciones alostéricas. Tengo una enzima o una proteína que está siendo inhibida por su antibiótico, una proteína o un grupo químico se une a esta enzima y le causa un cambio conformacional. Este cambio conformacional disminuye la afinidad del antibiótico por su blanco, se libera y entonces se recobra la actividad de la enzima. ¿Dónde está el gen de resistencia? Codificando estas proteínas de protección, ¿no? Y por último, en el tercer ejemplo, tenemos proteínas de protección al blanco que pueden unirse a su objetivo, a su diana terapéutica y causar también cambios conformacionales, pero que permita que la proteína funcione incluso en presencia del antibiótico. Y entonces, con todo y que el antibiótico esté unido con alta afinidad, esta proteína no pierde función y puede entonces, por lo tanto, seguir su función y el antibiótico entonces pierde su eficacia. Pongamos algún ejemplo de esto. Miren, aquí podemos señalar dos que son muy interesantes. Los macrólidos, que es un antibiótico que inhibe la síntesis de proteínas, lo hace por interaccionar con la subunidad mayor de los ribosomas. Esta unión del macrólido al ribosoma inhibe la síntesis de proteínas, causando la muerte. Ahora, se ha identificado genes de resistencia que producen unas enzimas llamadas metiltransferasas bacterianas, que lo que hacen es transferir un grupo metilo y unirlo justo al sitio de unión del macrólido, de tal manera que el macrólido ya no puede interaccionar con este sitio marcado aquí en rojo y por lo tanto pierde eficacia el antibiótico. Por otra parte, también es importante señalar que añadirle ese grupo químico al ribosoma no causa ningún efecto en la síntesis de proteínas, o por lo menos ningún efecto detectable. También quisiera señalar el efecto de este otro antibiótico, que recibe el nombre de linezolid. Lo interesante es que también interacciona en esta parte del ribosoma, pero lo hacen en un sitio del ARN ribosomal bacteriano que por lo general está presente en múltiples copias.
Se ha observado que cuando hay un gen que está presente en múltiples copias, puede llevar a cabo un mecanismo molecular que se llama recombinación homóloga no efectiva. Por lo tanto, al llevarse la recombinación, se pueden meter algunas alteraciones de tal forma que a través de ese proceso, entre genes que son muy parecidos, producen familias de RNA ribosomales que presentan algunas alteraciones. Algunos de estos RNA ribosomales no son funcionales, otros sí lo son, se ensamblan para formar a los ribosomas y los ribosomas pueden seguir su función sin ningún problema, pero el antibiótico ya no puede interaccionar. Ahora, uno de los mecanismos más importantes que se han identificado en la clínica, se piensa que por lo menos el 40% de los aislados químicos están involucrados con este mecanismo, es como ya lo señalamos, enzimas que son capaces de degradar el antibiótico a través de la hidrólisis. Otro que también es muy frecuente, pero no es tan conocido, es agregarle al antibiótico algunas etiquetas químicas pequeñas, como es el grupo acetilo, a través de acetiltransferasas, o a través de metiltransferasas, agregarle el grupo metilo o agregar un grupo fosfato a través de fosfatasas, ¿no? Estos mecanismos lo que hacen es agregarle grupos químicos y estos grupos químicos entonces disminuyen la afinidad del antibiótico por su blanco. Vemos un ejemplo que también resulta muy interesante porque nos permite ver el camino evolutivo que han seguido estos genes de resistencia y las enzimas que codifican. Algo que conocemos muy a fondo es lo que ha ocurrido con la utilización de los antibióticos beta-lactámicos. La penicilina la comenzamos a utilizar en los años 40 y pudimos hacer un rastreo muy eficiente de lo que ha sucedido en términos evolutivos. Rápidamente, como 5 años después del comienzo de la utilización del antibiótico, ya se empezaba a ver alguna actividad que degradaba al mismo, la cual fue detectada por unas enzimas que se conocen o se les dio el nombre de penicilasas. Posteriormente se les llamó beta-lactamasas. A partir de ese momento, lo que se ha visto en muy pocos años, gracias a la enorme presión de selección del uso intensivo de tanto antibiótico, tanto en las granjas de animales como en la clínica, es que esta familia de proteínas se ha diversificado y ha generado una familia que está ahí contenida en la tabla de 4 subfamilias que tienen hasta la fecha identificado más de 7,000 tipos de enzimas diferentes que pueden degradar a una amplísima base química de antibióticos beta-lactámicos. Nos estamos enfrentando, por lo tanto, a la amenaza de acabarnos toda una familia completa de antibióticos. Para dejar claro y dejar la alarma con la precisión adecuada, estamos a punto de terminarnos a todos los antibióticos beta-lactámicos, ¿no? Como pueden ver, aquí hay un compuesto, un conjunto, un antibiótico que son los carbapémicos, que son pues la última frontera para de este tipo de antibióticos que todavía tienen algún efecto. Sin embargo, se ha observado en los últimos años la presencia de 2 tipos de enzimas, unas que se llaman carbapenasas que degradan a los carbapémicos y otra que se llaman beta-lactamasas de amplio espectro, que ambas son capaces ya también de degradar a esta última frontera en nuestra utilización clínica de los antibióticos beta-lactámicos. Otro aspecto que también ha llamado fuertemente la atención es que conociendo la estructura de la enzima, como lo ven aquí, podemos ver que alteraciones muy pequeñas en los residuos del sitio activo de la enzima va generando un espectro muy extendido de actividad contra diferentes sustratos. Entonces es relativamente fácil que ocurran alteraciones que lleven a actividades nuevas. Y por otra parte, pues se ha diseñado, una vez que conocemos la base estructural de la enzima, se han diseñado inhibidores de la beta-lactamasa.
La inhibición de la inhibición es la potenciación del antibiótico, entonces podemos dar una terapia doble del inhibidor de la beta-lactamasa más un antibiótico beta-lactámico para que el antibiótico beta-lactámico pueda tener efecto sobre su blanco molecular. Sin embargo, como ven aquí ya tenemos algunas versiones, como son estas dos, que prácticamente el ácido clavulónico ya no las puede inhibir. Entonces estamos viendo que por más esfuerzos y conocimiento acumulado que tenemos, siempre hay una rendija por donde la evolución de la resistencia puede filtrarse y continuar con esta extraordinaria capacidad adaptativa que tienen las bacterias, ¿no? Bueno, veamos finalmente otro mecanismo que es el del bypass, el de la desviación de la vía bioquímica del objetivo del fármaco. Uno muy utilizado es que el gen de resistencia codifica para una enzima alternativa que es funcional, pero que ya no interacciona con el fármaco. Entonces, el fármaco no tiene, el antibiótico no tiene afinidad por esta enzima alternativa y esta enzima alternativa sigue participando de forma correcta en su vía metabólica. La otra es al revés, ¿no? Que se produzca el gen de resistencia, una proteína alternativa que tenga mayor afinidad por el antibiótico, entonces el antibiótico va a ir a interaccionar con esta por su mayor afinidad, dejando a esta libre para que pueda seguir participando de manera adecuada en la vía metabólica. Y por último, para el desplazamiento de la ley de acción de masas, pues si yo tengo una concentración de antibiótico que tiene efecto sobre cierto número de proteínas, la sobreproducción, por ejemplo, mediante la duplicación génica o mutaciones en los promotores que pueden hacer que se produzca grandes cantidades de la proteína, desplaza por ley de acción de masas la acción del antibiótico y volvemos a ver la actividad bioquímica como una muestra del fenotipo. Ahora, también como hemos podido señalar un camino evolutivo para un gen y su enzima, en el caso de las beta-lactamasas, también tenemos ya trazado un camino evolutivo para una bacteria del tipo gram positiva, como es Staphylococcus aureus. Miren, Staphylococcus aureus es una bacteria que por lo general es simbionte o comensal y prácticamente el 90 y tantos por ciento de la población mundial la contiene en las vías aéreas superiores y a veces hasta en la piel. No causa mayor problema, salvo que el paciente sea inmunodeprimido en una cirugía o en la colonización de tejidos, por ejemplo, mediante la inoculación del instrumental quirúrgico, un tejido por donde normalmente la bacteria no está presente, que sea colonizada. En esas situaciones, pues podría generar algunos procesos fisiopatológicos infecciosos importantes. ¿Cómo era tratado? Pues principalmente era tratado con antibióticos betalactámicos. Sin embargo, se empezó a observar que poco a poco el efecto de los antibióticos betalactámicos dejaba de hacer efecto por la presencia de una serie de beta-lactamasas que iba ampliando el espectro que venían codificadas en plásmidos, hasta que finalmente nos quedó como último recurso de antibiótico beta-lactámico a la vancomicina. La vancomicina lo que hace es interaccionar directamente con una proteína que se llama PBP, que es una proteína que une al antibiótico, que participa de manera fundamental en la síntesis de la pared celular bacteriana. Vean, la pared celular bacteriana es de peptidoglucano, una mezcla bioquímica de carbohidratos con algunos fragmentos peptídicos. Esta enzima lo que hace es este enlace cruzado para la reparación y la síntesis adecuada de la pared celular. Si tenemos entonces que el antibiótico inhibe a la PBP, pues tenemos una pared celular frágil que puede ser fácilmente eliminada la bacteria mediante la presión osmótica, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió con la vancomicina? Pues aparece una cepa que se llama Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, que trae un gen que lo que hace es codificar a una PBP alternativa, que es la 2A, que como pueden observar ya no es afín al antibiótico y por lo tanto entonces puede reparar adecuadamente la pared celular, ¿no? Posteriormente, esta bacteria
tuvo que entonces ser tratada con otra cosa. Ya la metacilina ya no hacía efecto y empezó a ser tratada con la vancomicina. Ahora, ¿qué hace la vancomicina? La vancomicina no es un antibiótico beta-lactámico, es un glucopéptido que asemeja a esto y tiene una fuerte afinidad por el residuo de alanina que está en el extremo del péptido cuando forma parte de la matriz del péptido glicano, ¿no? Entonces, lo que se ha visto en este caso es que la vancomicina pues inhibía la pared celular hasta que apareció otra vez otra cepa de Staphylococcus aureus, que ahora se le llamó BRSA, Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina. ¿Y qué hace esto? Pues codifica un conjunto de genes en donde ahora lo que se ve alterado es el residuo. En vez de que se sintetice un péptido con un extremo de alanina, se produce un péptido con un extremo de lactato o de serina, de tal manera que, como ven en el esquema, la vancomicina marcada en morado ya no tiene afinidad por este extremo y la pared celular se puede seguir sintetizando. Otro mecanismo que no está del todo bien entendido, pero a mí también me pareció fascinante, es que se han encontrado algunas bacterias con un conjunto de enzimas que lo que hace es engrosar el péptido glucano. Y además parece que le cambian las propiedades de carga y de afinidad, de tal manera que la parte de arriba del sustrato es una especie como de imán que atrae a la vancomicina. Entonces la vancomicina se queda atrapada aquí y en la parte de abajo la matriz del péptido glucano puede producir una pared celular bioquímicamente eficiente. Muy bien, veamos entonces la evolución que ha sufrido Staphylococcus aureus, ¿no? Como lo mencioné, es una bacteria gram positiva, aquí se ve con una tinción positiva de gram, es un coco que forma cadenas y lo que hacen estas bacterias es, como lo mencionaba, que en algunas condiciones pueden empezar entonces a invadir tejidos en donde normalmente no están presentes, o bien por algunas condiciones se puede hacer una cepa preponderante y entonces adquirir algunos genes que ahora se ubican en unas estructuras que se llaman islas de patogenicidad, que producen algunas enzimas que lisan a los leucocitos o fragmentan la matriz de fibrina, creando granos, fúnculos, furículos, creo que le llaman, ¿no? Llenos de pus, en donde puede entonces ser reventados y escapar a la piel, ¿no? Esta es una infección cutánea. Como habíamos mencionado, vean, vamos a resumir el camino evolutivo. Primero teníamos pues, una bacteria que era susceptible a los antibióticos beta-lactámicos hasta que se fueron acabando. Y finalmente, pues el único que teníamos era la metacilina y la bacteria era susceptible a la acción de la metacilina, ¿no? Es una cepa que podía ser tratada sin ningún problema con este antibiótico. Sin embargo, en Reino Unido, en el año de 1961, se identifica por primera vez una bacteria que es resistente a la metacilina, la que es MRSA, Staphylococcus aureus resistente a la metacilina. Bueno, ¿qué ocurrió aquí? Pues parece ser que la bacteria, a través de un elemento genético móvil que está presente en forma de cassette integrado en el cromosoma, que se llama gen MECA, codifica justamente para una PBP exógena, que es la PBP2A que mostramos en el esquema anterior. Fíjense cómo ya para el año 2005-2007 la CDC en Estados Unidos reporta 19,000 muertes. Y la parte que resultó más crítica es que en un principio Staphylococcus aureus era importante desde el punto de vista hospitalario. Las principales infecciones eran ahí, pero ya para este año se empezaron a reportar algunas infecciones que eran en la comunidad y en pacientes que no estaban inmunocomprometidos, que no tenían SIDA, que no habían pasado por un proceso quirúrgico, por personas jóvenes, sanas. Los atletas parece que fueron víctimas de este tipo de infecciones cutáneas porque a la bacteria le gusta encerrarse en lugares medio húmedos y calientitos, como lo son las gavetas, donde los atletas guardan su ropa. Entonces empezó a haber un problema clínico fuera de los hospitales de manera importante, ¿no?
Ahora, una vez que teníamos ya una resistencia muy importante a la metacilina, pues no quedó otro remedio que utilizar un glucopéptido como la vancomicina. Pero vean cómo aparece en el 2002 una cepa con un fenotipo intermedio. No, perdón, esta cepa con un fenotipo intermedio aparece por 1980, parece ser que es mediado por plásmido. Se empieza a ver algo de resistencia a la vancomicina, por eso se le llama visa o gisa, que es Staphylococcus aureus con un fenotipo intermedio a la vancomicina o a los glucopéptidos, ¿no? Y finalmente, como lo decía, en el 2002, vean cómo en Estados Unidos y en algún Michigan y algunos estados circunvecinos se empieza a reportar la presencia de una Staphylococcus aureus que es resistente a la vancomicina por medio de la presencia de una familia de genes que se llaman genes VAN, en donde el gen VAN A es el más importante, y aquí lo que codifica esto, que es está presente en un transposón, un elemento genético móvil, en forma de cassette, que involucra por lo menos una media docena de enzimas, empiezan a observar pues que se puede sintetizar un fragmento de péptido glucano, como lo mencionaba en el esquema anterior, que tuviera D-lactato en el extremo de la matriz del oligopéptido o de serina. Y de esa manera entonces la vancomicina ya no puede interaccionar con esta. Otro aspecto que resulta también muy importante es que se utilizaba vancomicina para tratar enterococos. Y parece ser que este gen fue transportado del enterococcus al Staphylococcus aureus, lo que deja claro que el movimiento horizontal de genes puede ser entre especies, ¿no? Mostrándonos una vez más un elemento realmente preocupante de un fenómeno de altísima complejidad como es el que hemos venido describiendo. Ahora, también ya para terminar e ir cerrando esta plática, déjenme comentar que el estilo de vida y del medio ambiente también juega un papel muy importante. En contra de lo que la mayoría de nosotros suponemos y pensamos que las bacterias son organismos unicelulares de vida libre, se conoce cada vez más que incluso dentro del cuerpo, por lo general se organizan en matrices multicelulares que producen lo que se conoce como un biofilm. Esto sería una especie de gelatina que funge como una especie de matriz extracelular que además por lo general presenta muy poca permeabilidad a los antibióticos, entonces esto puede aumentar de manera muy importante la resistencia. Otra razón es que por lo general los antibióticos requieren que la presencia de las proteínas blancas sean expresadas en alta cantidad, pues en un biofilm la expresión puede ser baja y si la expresión es baja, pues entonces el antibiótico no tiene efecto. Otra situación que resulta realmente también de preocupar es que se ha descrito en estos biofilms dos tipos de células. Unas que se conocen como células persistentes, que están ilustradas en este esquema, y otras que se llaman células tolerantes. Bueno, una célula persistente es una especie como de célula zombie. Presentan una actividad bioquímica muy baja, sobre todo inducida cuando está presente el antibiótico. Y cuando el antibiótico deja de estar presente, esta sensibilidad y esta actividad de la célula persistente puede retornar a la normalidad. En el caso de las células tolerantes es algo muy parecido, pero en vez de ser células inactivas bioquímicamente, o sea, con un metabolismo muy bajo, aquí lo que ocurre es que el mecanismo de crecimiento, es decir, la bipartición, está siendo muy lento. Y eso también hace que se arreste la célula en un estado que es, por lo general, poco eficiente en la acción del antibiótico. Por último, déjenme mencionar que también en los biofilms se ha observado que la transferencia horizontal de genes mediado por la conjugación, la transducción y la transducción juegan un papel muy importante. O sea, cualquier mecanismo de transferencia horizontal de genes es potenciado en un biofilm.
Ahora ya nada más nos resta hacer una reflexión científica profunda de dónde vienen los genes de resistencia, ¿no? Si ya bien hemos descrito que pueden ser transferidos horizontalmente en la naturaleza, pues ¿de dónde vienen? Bueno, pues como lo mencionábamos al principio, son producto de hongos y bacterias del suelo. Estos hongos y bacterias del suelo, por ejemplo, Streptomyces, tienen un genoma tan grande que presentan un número muy importante de enzimas que participan en el metabolismo secundario. Un montón de productos del metabolismo secundario, como los que ven aquí, pueden tener efecto de antibiótico. Esto lo que nos está diciendo es que existe, como pueden ver en esta diapositiva, una competencia muy intensa en los ecosistemas, tanto del suelo como del agua, por ejemplo, y esa competencia se ve reflejada en la búsqueda de recursos limitados, en donde, por ejemplo, los hongos y las bacterias productores de antibióticos tienen cierta ventaja sobre otros microorganismos que no producen antibióticos. Estos productores de antibióticos, además, deben de tener ya de entrada algunas estrategias mediadas por genes de resistencia para poder sobrevivir al compuesto tóxico que ellas mismas están eliminando. Entonces, ahora queda claro que la mayor parte de los genes de resistencia ancestrales provienen de bacterias del suelo. En este esquema lo que podemos ver es que existe una serie de relaciones que finalmente han llevado estos genes de resistencia a la clínica a través de mecanismos de transferencia horizontal de genes. Una vez que llegan a la clínica y estos genes de resistencia que están presentes en hongos o en bacterias en este ecosistema y llegan a bacterias patógenas, entonces disparamos un problema clínico de enorme importancia. Esto habría que revisarlo en nuestro próximo episodio. Muy bien, pues con esto llegamos a la conclusión, al final de este episodio, y pongamos, como siempre, en la discusión crítica estas dos preguntas. Si los genes de resistencia están presentes desde hace millones de años en la naturaleza, ¿cómo es que estos han evolucionado? Dada la sorprendente estrategia adaptativa que tienen las bacterias, ¿existe algún mecanismo poco usual que valga la pena examinar en la mutación de los genes de resistencia o es un mecanismo tradicional marcado por la teoría general de la evolución propuesta por Darwin? No se pierdan estas respuestas en nuestro siguiente episodio, que es el número 4, la venganza de los mutasheets. Pues como siempre, es un placer estar con ustedes. A nombre de todo el equipo que trabaja en Biomegen, les damos las gracias y como hacemos al final de estas presentaciones, les dejamos nuestros contactos para que se comuniquen con nosotros para cualquier duda, comentario o aclaración. Por su participación en esta plática, les damos las gracias. Que estén ustedes muy bien.